16 de abril de 2023, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Las lecturas están tomadas en este domingo. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta, pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos ofrece algunas descripciones, como pinceladas, de cómo era la pequeña comunidad cristiana después de la resurrección del Señor. Habla de los inicios de la comunidad de los fieles que habían seguido a Jesús. La mayor parte de ellos seguramente lo habrían visto y oído como testigos oculares. El texto de hoy nos pinta tres rasgos fundamentales del grupo primitivo de los cristianos. El primero es que se alimentaban de la escucha atenta de la enseñanza de los apóstoles. Los que accedían primero al grupo y los que ya de alguna forma habían oído a Jesús, necesitaban escuchar lo que Jesús había hecho y dicho. Al respecto, los testigos privilegiados eran el grupo de los 12, por eso la característica de escuchar la enseñanza de los apóstoles. La segunda característica es una secuencia de la primera. Dice, lo tenían todo en común. Es decir, al tener los medios de vivir en común, se manifestaba la veracidad de la fe que profesaban, la práctica de la caridad efectiva, lo que llevaba a que no hubiera pobres entre ellos, que nadie tuviera necesidad. Este signo, que también era asumido por algunos otros judíos de su tiempo, como sabemos por asociaciones semejantes que existían en Qumran y en algunos otros grupos esenios, se convierte en una característica fundamental del cristiano. La fe lleva al compartir fraterno. Y finalmente tenían la oración, resaltando la celebración de la Eucaristía, que aquí es llamada con su primera denominación, la fracción del pan. No sabemos exactamente cómo eran las primeras celebraciones eucarísticas, pero creemos que en ella ya estaba lo fundamental, que era hacer efectiva la presencia sacramental del Señor en la comunidad. Estas características muestran la realidad de una nueva comunidad, la comunidad que Jesús vino a fundar. Y aunque muchas de estas cosas quedaron solamente en el ideal, en un puro deseo, este proyecto que ha quedado plasmado en el libro de los Hechos de los Apóstoles ha quedado para hacernos recordar a todos los cristianos que tenemos una misión en el mundo, la cual consiste en dar testimonio, creer en Jesús, compartir los bienes. En esto consiste el amor, en entregar lo mejor de uno mismo en beneficio de los demás, exactamente como lo hizo Jesús. Y mientras no entremos por este camino, el camino de la iglesia primitiva, no haremos creíble el Evangelio para las personas de nuestro tiempo. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. La primera carta de San Pedro forma parte de 7 pequeños documentos que son conocidos como las cartas católicas en el Nuevo Testamento. La denominación católica no se refiere a la denominación con la que ahora llamamos a la religión católica, sino a su sentido original, que quiere decir universal. Es una denominación que muestra que la carta no está dirigida solo a una comunidad específica, como en otras cartas de Pablo, por ejemplo, que conocemos, a los Gálatas, a los romanos, sino que visualizan una audiencia tan indeterminada que es muy amplia. Su característica es, capítulo 1, versículo 1, que vive en la diáspora, dispersos. Tal generalidad hace que este escrito se pueda acomodar prácticamente a cualquier audiencia cristiana del Asia Menor de finales del siglo I, lo que le hace ganar en catolicidad, es decir, en universalidad. Prácticamente cualquier grupo de fieles puede verse aludido en este escrito.
Hoy leemos las líneas que siguen al encabezado y que conforman la introducción, una bendición que abarca del capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12 y que yo recomiendo mucho leer completa. Los 3 parágrafos que traemos en nuestra lectura tratan de la fe en Dios, que es como el motor de la vida de los cristianos. Ahora los cristianos se ven amenazados y perseguidos de modo similar a como aparece más tarde en el Apocalipsis de San Juan. Cuando hay bonanza, las cosas van bien, no resulta difícil creer en Dios. Pero cuando la desdicha nos cae encima, el creyente se pregunta si su suerte le importa a Dios o no. El punto fundamental de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. El que acepta esta verdad que le ha sido anunciada, abre espacio a la esperanza de compartir esa misma vida de Cristo. Esto es la fe, que es la certeza de que Dios nos ha anticipado nuestro propio destino en la resurrección del Señor Jesús. Este destino definitivo no hay que perderlo nunca de vista, menos aún cuando la persecución se abate sobre los creyentes. De otro modo perderíamos la gracia de la salvación, que es sí la peor de las calamidades. En la adversidad, la fe nos ayuda a creer que Dios nos protege celosamente porque nos ama. Y esta verdad debe anclarse profundamente en el corazón para que produzca la alegría de la que habla el autor. La alegría que brota de la certeza de la salvación. El que está cierto del amparo divino vive alegre aún en medio de las desgracias. Más todavía, los embates que asedian a los fieles refinan la fe de una persona, de manera que las tribulaciones pueden hacer que una fe se convierta en más valiosa y más fortalecida. El Señor nos otorga este tiempo pascual para nutrir y robustecer nuestra fe. No nos abatamos ante las dificultades de la vida, cualesquiera que sean. Más bien afiancemos nuestra esperanza en ese encuentro definitivo que nos aguarda, pero que ya anticipamos en el encuentro genuino con los hermanos y en los sacramentos de la Iglesia. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. El relato del Evangelio nos trae el encuentro de Jesús con la comunidad de los discípulos. Se trata en realidad de 2 encuentros sucesivos, al atardecer del mismo día de la resurrección y el domingo siguiente. Los elementos negativos, ausencia de cadáver, sepulcro vacío, indumentaria de muerto, se convierten ahora en certeza de fe. Los discípulos miran al Señor y ven cumplida su promesa de regresar con ellos y de enviarles al Espíritu Santo, aquella promesa que había pronunciado en Juan 14, 18 y 26 y Juan 16, 16. No es muy propio decir que Jesús se apareció a sus discípulos, sino que se presenta y se coloca en medio de ellos, indicando su puesto central en la comunidad. Es el cumplimiento de lo que ya les había prometido en su discurso de adiós en la última cena. Esta presencia de Jesús anticipa su venida al final de los tiempos y le da a los discípulos paz. La paz, shalom en hebreo, es el conjunto de bienes que puede desear todo ser humano. Bienes que nos ayudarán a llevar una vida plenamente humana y nos insertarán en el grupo de los que pertenecemos al Mesías. El texto se organiza pues en 3 partes. La primera aparición, la noche misma de la resurrección, Juan 20, 19, 23. La segunda aparición a la semana siguiente, con Tomás ya presente, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Y como colofón, la primera conclusión del Evangelio, capítulo 20, versículos del 30 al 31. Los discípulos aparecen encerrados por miedo a los judíos. Sin embargo, la presencia de Jesús transforma ese miedo en gozo y son enviados a comunicar esa alegría al mundo entero. Hay en la descripción de Juan un deseo de subrayar el misterio pascual de Jesús como si fuera una nueva creación. Por eso Jesús sopla sobre los discípulos para entregarles el Espíritu Santo, como Dios sopló sobre las narices de Adán para insuflarle el aliento de vida. La segunda aparición, en cambio, nos presenta el itinerario de la fe de Tomás. Las llagas de las manos y del costado enraizan la fe en Jesús glorificado sin separarlo de aquellas razones por las cuales Él fue llevado a la cruz. Es decir, su fidelidad al Padre, su amor por los excluidos, su propuesta de reino. Culmina la lectura con la conclusión del evangelista. Los evangelios escritos tienen una función: llevar a los lectores a la fe en Jesucristo.
Hoy como ayer, el Señor nos invita a introducirnos poco a poco en este misterio de la vida eterna, siguiendo el camino que Jesús nos dejó, amar al prójimo, que se concreta en darnos a los demás. El cristianismo es donación de nosotros mismos, como lo hizo el Señor. Hasta aquí los comentarios. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento y pausado de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.